El rey Salomón y los duendes. Según el gran sabio rabino Yosef Haim Sonana, explica esto que hoy les quiero compartir. Antes de empezar a relatar esta fantástica historia, quisiera aclarar que a pesar de que según la mayoría de los comentaristas del Talmud, los duendes sí existen. Según el Maharal, el propósito de esta historia, más que enseñarnos sobre los duendes, es mostrarnos la sabiduría y el poder que llegó a tener el rey Salomón, quien reinó incluso sobre ellos. El Talmud pregunta, ¿para qué el rey Salomón necesitaba a los duendes? Salomón lo necesitaba porque el profeta le dijo que las piedras para la construcción del sagrado templo, Bet Hamikdash, no podían ser cortadas por medios del metal. Debido a esto, Salomón preguntó a los sabios qué debía hacer para poder construir sin herramientas de metal. En particular, quería saber cómo cortar las enormes piedras con la forma y medida necesaria sin utilizar metal. Los sabios le dijeron, existe el shamir, un gusano demonio, y fue utilizado por Moshe para grabar los nombres de las tribus de Israel sobre las piedras de José y del Efod. Salomón preguntó, ¿dónde puedo encontrar a esta pequeña criatura? A lo cual le respondió los sabios, toma a un duende y una duenda, presiónalos para que te digan dónde encontrar al shamir. Posiblemente ellos sepan. Salomón hizo lo que le recomendaron y la respuesta de los duendes fue la siguiente. Nosotros no sabemos, pero posiblemente el rey de los duendes, Ahmadai, aquí les dejo el nombre, no suelo repetir nombre de estas entidades, no es recomendable, el rey de los duendes. Posiblemente ese rey de los duendes lo sabe. Le preguntó Salomón, ¿en dónde puedo encontrar a ese rey? Los duendes le respondieron lo siguiente, puedes encontrarlo en ciertas montañas. En esa montaña, ese rey de duendes hace un hoyo bajo la tierra, lo llena de agua, lo cierra con una roca para después sellarlo con una insignia real. Luego, sube a estudiar en el cielo y baja a la tierra para enseñar lo que aprendió y para revisar que sus sellos no haya sido violado. Posteriormente lo destapa y bebe de sus aguas, luego lo vuelve a cubrir y se va. Salomón asigna a Benayahu ben Jehoyada, el comandante de su ejército y la cabeza del Sanedrín, para ir en busca de este rey duende. Le dio una cadena en la que se encontraba grabado el nombre de Dios y un anillo con el mismo grabado. Le dio también pedazos de lana y barriles de vino. Benayahu se dirigió a las montañas donde se encuentra el rey duende y cavó un pozo debajo del pozo del agua de este. Luego hizo un pequeño orificio en el pozo de este rey duende para que el agua de su pozo cayera en el de Benayahu. Después de haber vaciado el agua del pozo, lo tapó con pedazos de lana que el rey Salomón le había dado. Luego, Benayahu hizo un pozo más en la parte superior de la montaña por encima del pozo original del rey duende, llenándolo de vino. Hizo después un orificio en una parte del pozo del rey duende y otro en su propio pozo de vino, para que por medio de un conducto que también hizo él, cayera el vino en el pozo del rey duende y se llenara de vino. Después lo tapó. Tras haber
cambiado la sustancia del pozo, Benayahu se escondió en un árbol para esperar que el rey duende llegara. Cuando así fue, revisó su sello y no encontró ningún problema con él. Destapó el pozo para beber de sus aguas, se dio cuenta que era vino en lugar de agua, entonces se dijo en su adentro: todo el que lo bebe no será sabio. Mishle, Proverbio 21. Y también dijo: la depravación y el vino toman el corazón. Osea 4:11. Siendo así, no tomaré este vino. No obstante, cuando la sed se agudizó aún más, empezó a pensar en versículos que hablan de manera positiva sobre tomar vino. Como por ejemplo, el vino alegra el corazón. El rey duende bebió de aquel vino y se quedó dormido. Cuando Benayahu vio que el duende perdió su poder, le arrojó la cadena alrededor del cuello y lo atrapó. Cuando el rey duende despertó de su borrachera, se volvió loco y trató de desatarse, pero Benayahu le dijo: el nombre de Dios está sobre ti. Con lo cual, el rey duende dejó de intentar romper las cadenas y zafarse de ella. Benayahu se llevó al rey duende hacia Jerusalén, pero en el camino pasaron muchas cosas. Primero, pasaron por una palmera de dátil y el rey duende la tiró. Pasaron luego junto a una pequeña casa de una mujer viuda, quien le pidió que por favor no destruyera una columna al pasar por allí. El rey duende se agachó y al hacerlo se rompió un hueso. Fue entonces que el rey duende dijo: una lengua suave rompe huesos. Mishlei, Proverbios 25:15. Al continuar su travesía, el rey duende vio a un ciego perdido en el camino y lo dirigió hacia el camino correcto. Vio después a un borracho que estaba perdido y le mostró el camino correcto. Luego vio una boda en la que había muchísima alegría y lloró. Después escuchó a un hombre decirle al zapatero que le hiciera un zapato que le aguantara para 7 años. Y el rey duende rió. Vio a un mago haciendo magia y también rió. Cuando por fin llegó el rey duende a Jerusalén, lo trajeron directamente delante de Salomón, sino hasta el tercer día de su llegada. El primer día preguntó el rey duende por qué no lo llevaban delante de Salomón y le dijeron que por tomar demasiado vino. El rey duende tomó un tabique y lo colocó sobre el tabique. Fueron y le dijeron a Salomón lo que hizo el rey duende. Y este le explicó que era lo que el rey duende quiso expresar, pues su intención fue pedir que sirvieran otra copa más, ya que al que toma vino un día y se siente mal, lo tranquiliza tomar más vino al día siguiente. Al día siguiente, el rey duende preguntó nuevamente por qué razón Salomón no lo quería ir a ver. Le contestaron que el rey Salomón había comido mucho y estaba cansado. Tomó entonces el rey duende el tabique que había colocado en la parte superior, lo puso sobre el piso y dijo: vayan y digan a Salomón qué es lo que hice. O sea, él estaba por preguntar por qué, cuál era la razón que lo habían llevado ahí. Y vamos a hablar de este tema en nuestra segunda parte. Así que espero que les haya gustado. Shalom, shalom.